Listo. Muy bien, compas. Entonces vamos a continuar. Eh, Nos habíamos quedado, les recordaré, en ya la resolución de ejercicios, ¿no? De maximización con estas restricciones de desigualdad, ¿no? Utilizando las condiciones de Karush-Tucker. Ya hicimos un primer ejercicio en el que vimos todo lo intrincado que es la resolución en términos de explorar casos, ¿no? En cambio, lo que quiero hacer ahora en estos últimos ejercicios de este tema es ya verle la figura global, ¿no? O sea, ya un poquito ver la idea global, aplicar un poco más los códigos y después ya vamos a entrar en la aplicación de esto a la teoría propiamente del consumidor, ¿no? Listo, compas. Entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el ejercicio 319. Había ya quedado un poco planteado el problema. Entonces déjenme ponerle aquí en pantalla. Listo, ya. Entonces estábamos resolviendo este ejercicio, ¿no? La idea era maximizar esta función sujeto a tres restricciones que, como habíamos mencionado en la sesión pasada, estas restricciones y esta función emulaban bastante a un problema del consumidor, ¿no? La función de utilidad podríamos asumir que representa literalmente, bueno, la utilidad de dos bienes. La primera restricción puede representar la restricción presupuestaria para un caso particular con precios iguales a uno y con riqueza igual a 6. Y las otras dos restricciones originalmente representarían estas de x1 y x2 mayores o igual a 0, replanteadas como menos x1 y menos x2 menores o iguales a 0 para que nos quede en el esquema propiamente del problema o las condiciones de Karush-Tucker, ¿no? Entonces recuerden que esto era vital para que se mantenga el signo en el respectivo multiplicador. Ok, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a ir recordando un poco algunos temas, pero ya mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, en un inicio podíamos nosotros armar esta gráfica del problema, ¿recordarán? Entonces aquí están los códigos que ya mencionamos la clase pasada. Y a partir de esos códigos venía la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía esta gráfica? No, ya la vimos la clase pasada. En esencia, era una gráfica en donde se cruzaban las regiones, ¿no? O sea, teníamos dos regiones que representaban, digamos, de cada eje a la derecha en un caso y en el otro del eje hacia arriba, y otra región que representaba la restricción presupuestaria, ¿verdad? Que era esta otra de acá. Entonces, el cruce de las regiones que nos daban, como vemos aquí este triángulo, representaban el conjunto factible, es decir, el conjunto en donde van a caer las soluciones. Y las curvas de indiferencia estarían representadas acá por estas curvas que justo caen en este punto donde va a ser tangencia, que ya podemos intuir que ese va a ser el punto solución, ¿no? Entonces, ahora sí vamos. Bueno, y teníamos también la gráfica en tres dimensiones. Esta gráfica en 3D siempre es solo con carácter intuitivo, ¿no? Recuerden que teníamos aquí justamente este triángulo. Ese ángulo puede ser chévere. Entonces teníamos este triángulo. Entonces dentro de ese triángulo es como quien dice la región factible. Y lo que estoy buscando es el valor más alto que pueda alcanzar la función. Es esta que está acá, ¿verdad? Que más o menos tiene que ser tangencia con ese triángulo, ¿no? Sí, pueden notar. Esto es gracias a la forma de la función también, porque podría ser el caso que tengamos una función que el óptimo caiga justo dentro del triángulo, ¿no? O sea, podría suceder que justo acá, digamos, estaba el óptimo y ahí obviamente que la solución ya no se da en este punto tangente, pero bueno, ya eso, las mismas condiciones lo van a ir sacando, ¿no? Listo, compas, entonces ahora sí ya mucho más rápido, vamos con las condiciones de primer orden de Karush-Tucker. Ya ni siquiera resolver, sino solo recordar, ¿no? Y dejar que los códigos nos lleven. Entonces, la idea básica, ¿cuál era? Primeramente tenemos que plantear el lagrangiano en términos generales, recordando que en un principio asumimos que no sabemos cuál restricción se activa o no se activa. Entonces aquí sería la función objetivo, ¿verdad? Menos cada uno de las restricciones. Entonces primero tendríamos la restricción presupuestaria, entonces tendría aquí un gamma 1 por P1x1 más P sub 2 x2 menos W. Sí, ese sería el primer término. El segundo término vendría un menos gamma 2 por menos, acá estamos, menos x1, menos 0 sería, pero bueno, dejemos solo con menos x1, y menos gamma 2 por el otro término que sería menos x2, menos 0, pero bueno, quedaría así, ¿no? En definitiva, ese sería el lagrangiano, ¿de acuerdo? O sea, en pocas palabras, el lagrangiano es igual a la función de utilidad menos gamma 1 por P1x1 más P sub 2x2 menos W. Y menos por menos me va a dar más gamma
2x1, y aquí cometí un pequeño error, no es 2 después, más gamma 3x2. Ya, entonces esto ya lo hemos visto varias veces, ¿no? El planteamiento de lagrangiano, recordando que estos términos gamma 1, gamma 2, gamma 3, todos tienen que ser mayores o iguales a cero por la forma en que se construyó el problema, ¿no? Como menores o iguales. Listo, entonces una vez que teníamos eso, lo siguiente era obtener el lagrangiano de la función lambda, perdón, la función lagrangiana en x, ¿no? Y luego igualarlo a cero. Eso en pocas significaría hacer la derivada de esta función, ¿verdad? De hecho, me olvidé de reemplazar la función de una vez. Esta era x1, x2. Ya. Entonces, al momento que yo saque sí, este gradiente de la función lagrangiana, tienen que quedarme dos ecuaciones, ¿no? Porque esto va a estar compuesto en esencia de la parcial de L con respecto a x1 y la parcial de L con respecto a x2. Y ambas tienen que ser iguales a 0, 0. Entonces, ya sin perder mucho tiempo, aquí tenemos justo lo que acabo de decir. Entonces, los códigos tienen la construcción de los multiplicadores, nuestros multiplicadores. Ahora sí, ya de entrada le decimos a Python que los tres multiplicadores gamma son no negativos, o sea, mayores o iguales a cero. Construimos la función lagrangiana con estos tres términos, ¿de acuerdo? Aprovechando que la estructura ya estaba planteada antes. Entonces, tengo este resultado. Y luego vendría el cálculo del gradiente y igualarle a cero, ¿no? Solo, a ver, no quiero llevarme nada de aquí. Ya, entonces directamente cuando hacemos este proceso, ¿verdad? Nos queda un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Porque en definitiva, ¿qué va a suceder? Es tomar toda esta ecuación, derivar con respecto a x1 igualar a cero, esta misma ecuación con respecto a x2 igualar a cero, y nos va a quedar el sistema que tenemos por acá, ¿no? Entonces aquí está el gradiente del lagrangiano, ¿sí? El gradiente del lagrangiano. De aquí salen dos ecuaciones, que son las que mencionamos la clase pasada, si no me equivoco, la extracción de cada uno de estos elementos del gradiente, ¿no? Entonces aquí pueden ver que se extrae el primer elemento, se extrae el segundo elemento y se igualan a cero. Y ahí tenemos las dos ecuaciones que serían estas de acá, que son las ecuaciones de estacionariedad. Entonces, bajemos un poquito. Listo. Solo cuando se tienen restricciones de igualdad, es cuando también se le deriva para el lambda. Sí, en ese caso yo recomendaría que si solo estuvieran restricciones de igualdad, porque ¿qué sucede? Cuando le derivamos con respecto al lambda es como que al hacer la derivada nos queda la restricción como otra ecuación. En cambio, en estos casos yo lo que mejor prefiero es siempre, porque puede haber, ya vamos a hacer un ejemplo en donde aquí puede haber igualdad. Entonces yo les recomiendo que ahí sí, cuando sea un tucker, mejor siempre hacer solo respecto a X. Y más bien en el esquemita final, cuando hacemos ese orden de los diferentes elementos, ahí recordar que hay desigualdades o hay restricciones de igualdad. Es más cómodo. O sea, en pocas palabras, cuando estén trabajando con cualquier cosa que no sea con tucker, gradiente igual a cero y directo hacia la resolución del sistema. En cambio, cuando sea con tucker, es mejor ahí sí extraer las ecuaciones para poder usar la función que se creó, la que resolvía el sistema. Sí, sí, creo que queda más o menos. Sí, sí, pero Sí. no, eso, pues, sí, si en la bordea, ¿En cuál? en estos casos, porque ahí necesitamos de medida que la primera línea sea derivada con respecto al lambda. Claro, es que eso lo hago cuando ya tengo la lagrangiana solo de las activas. Claro, entonces una vez que resolví el punto, encontré el punto crítico, digamos, ya sé cuáles restricciones son activas y construyo un nuevo lagrangiano, pues esta vez solo con restricción activa, y ahí sí saco el gradiente de todo. Sí, chévere. Listo, compas. Entonces tenemos ya estas dos ecuaciones que vendrían a venir de bueno, de estas condiciones de primer orden. Y también teníamos que formular las condiciones de holgura. Entonces recuerden que al final las condiciones de holgura son estos bloques, ¿no? De lagrangiano. Estos tres bloques que se pueden volver cero dependiendo de si se activan o no se activan las restricciones. Entonces, así rápido, condiciones de holgura. Entonces, solo por recordar, ¿no? Como tengo tres restricciones de desigualdad débil, entonces tendríamos que hacerle el multiplicador, ¿verdad? Por HJ de X menos RJ igual a cero para J igual a 1, 2 o 3. Entonces no va a pasar mucho más tiempo ahí. Aquí están en los apuntes ya los reemplazos. Y también está la ejecución en códigos, ¿no? Que les va a dar lo mismo. Entonces, reiterar una vez más, ¿no? La clave de todo, para que todo esto funcione bien, es al inicio plantear bien el problema, ¿no? O sea, plantear bien las piezas del problema, porque como ven,
en los códigos, no se olviden, todo está planteado en forma general, ¿no? O sea, aquí estoy usando las fórmulas que me otorga la misma teoría. Entonces, la pieza clave es al inicio del problema, ¿verdad? Al inicio del problema, tener súper claro cómo yo estructuro la función de utilidad y cómo estructuro las restricciones. Si eso está bien hecho, el resto va saliendo como quien dice en cascada, ¿no? O sea, ya los códigos no necesitan cambios. Eh, entonces ya tenemos eso, tenemos las restricciones de acá. Entonces con eso ya nos quedaba listo el problema, ¿no? Entonces ahí tenemos el resumen del problema. Pues miren, esto es lo que yo mencionaba hace un rato, ¿no? En problemas que solo tenían restricción de igualdad, no hacíamos esta explicación detallada, ¿no? Simplemente cogíamos y resolvíamos el sistema. En cambio, en Kentucker es mejor hacer esto porque de esa manera yo tengo claridad de qué va en la función. Y esta función ya puede resolver directamente todos los casos que hemos estudiado. ¿Sí? Entonces me voy a llevar solo esto para que queden los apuntes así como registro. Y esto también ya, a estas alturas ya es un poco repetitivo, ¿no? O sea, ya no es muy novedoso. Entonces aquí está el... Pues no olvidar nada más que esta es la clave. O sea, la clave es reconocer, por ejemplo, que el problema tiene dos ecuaciones por estacionariedad, o sea, haber hecho el gradiente de la Lagrangiana igual a cero con respecto a x. Todavía no tengo restricción de igualdad, eso vamos a ver en otro ejemplo. Las restricciones de desigualdad, las restricciones de positividad de o bueno, no negatividad sería respecto de los multiplicadores de Kuhn-Tucker y las condiciones de Holguín. Entonces, todo eso está aquí en los códigos. ¿Sí? Van a ver que, como hemos visto en otros ejemplos, hay correspondencia. Dos variables, x1, x2, dos ecuaciones de estacionariedad. ¿Sí? O sea, dos ecuaciones de estacionariedad, las que están acá. No tengo restricciones de igualdad, tengo tres restricciones de desigualdad, que son estas tres de acá. Y tenemos también las tres condiciones de holgura, que son estas, bueno, están acá, las tres condiciones de holgura. Y aclararle que tenemos los multiplicadores de Kuhn-Tucker, más que nada para que sepa la función a qué términos debe obligarles que cumplan con estas desigualdades de mayor o igual a cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la clave, poder coger el problema y plantear esto. Y una vez que está planteado este resumen, el resto ya es analizar combinación de casos, que nosotros ya hicimos un ejemplo completo, así que no hace falta volver a hacer. Porque incluso en este caso, como habíamos ya conversado la sesión pasada, aquí tengo tres restricciones de desigualdad. Entonces, como tengo tres restricciones de desigualdad, esas creo que les habíamos llamado N. Entonces, ¿qué sucede? Que el número de casos que me tocaría analizar ahora es 8. Entonces, esas 8 combinaciones entre restricciones activas e inactivas, ya se vuelve a perder tiempo, ¿no? O sea, ya es un tema que lo hace la función. Entonces aquí estaban los resultados. Entonces, ¿qué es lo más importante ya en términos prácticos, ¿no? Poder interpretar bien estos resultados. Entonces, como habíamos mencionado en la clase pasada, aquí es vital reconocer, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la función? Entonces, está buscando las combinaciones. Ahí pueden ver que tenemos las tres restricciones activas, las dos primeras activas y una inactiva, y etcétera, ¿no? Entonces, ahí va viéndose cuáles son los casos. Y asimismo va indicando cuáles son las restricciones activas y las inactivas, ¿ya? Pero obviamente esto está en función del orden en el cual se escribió el problema. ¿Qué más? Reconocer la existencia de varias soluciones, pero no todas son factibles, o sea, no todas entran en el conjunto de factibilidad. Y ojo, estas no son soluciones del problema, ¿no? No es que con esto lo que encuentra Python ya son las que maximizan, son puntos críticos. Esos puntos críticos bien pueden ser maximizadores o pueden ser otra cosa. De hecho, fíjense que entre las soluciones que encuentra Python hay unos casos que son todo cero. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que, por ejemplo, estos de acá salen todo cero. Por ejemplo, no interpretemos un momento alguno de estos, el último, por decirles. El último dice todo cero cuando las tres restricciones son inactivas. Ya, entonces, pero al mismo tiempo dice x1 es cero, x2 es cero. Ya, sí, es un caso degenerado. Entonces, por ejemplo, y el de arriba también, ¿no? Todo cero, caso degenerado. ¿Ya? Entonces, siempre que son casos degenerados, admite esas situaciones, ¿no? Que pueden intuirle de esta forma, ¿no? Si todo es ese cero, ¿qué está pasando con los gradientes? También se van a anular. Entonces, esa es básicamente la intuición, así bien, bien en general, ¿no? Entonces, la solución que realmente nos interesaba era esta, ¿no? X1, X2 igual a 3 y el gamma 1 igual a 3, ¿no? Pero no es un contradictorio, Ujú. porque si son inactivas, significa que no cae sobre la regla.
Y si no cae sobre la ruta, significa que cae en el área. Pero ahí está mandando una solución x1 igual a 0 y x2 igual a 0. Entonces, es donde está haciendo solo. Sí, es que es muy probable que esté pasando esto, ¿no? O sea, a ver, aquí estaría x1, x2. Si nos fijamos por la forma de la función, esta función de utilidad era u igual x1, x2, ¿no? Entonces, las curvas de indiferencia, si despejamos, digamos, con respecto a x2, ¿no? Serían utilidad sobre x1. Entonces, en rigor, esto no puede llegar a cero. Entonces, ¿qué es lo que probablemente está pasando? Que esta vaina se está yendo al límite. Recuerden que imaginen que Python está haciendo esto lo mejor que puede de forma aproximada, ¿no? Entonces, probablemente Python está en una situación como estas, ¿no? Ya me pasé. Último intento. Mucho. Algo así, ¿no? Eso. Entonces, probablemente Python está llevándole el cálculo a ese límite. Y entonces, en ese límite, si somos hiper estrictos, no me salgo de la región. Pero hay otra. Es que es todo. No, pues que está así. Pues está así el problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente Python le está llevando al límite a esta función, que es un límite en donde si somos estrictos, pero así bien estrictos, la función sigue estando dentro de la región. Entonces, probablemente eso es lo que está haciendo Python, ¿no? O sea, está forzándole y encontró un caso en donde llevándole al límite, uno diría que todavía las tres restricciones están inactivas eh, y sin embargo es un punto crítico sobre la recta cual. La solución, el Ajá, no quede sobre el límite específico de la recta, exacto, sobre el área. exacto. En este caso, las rectas son Son, 1 igual a 0 y 2 igual a son 0. los ejes. Exacto. A ver, Exacto, en este caso, solución x1 igual a 0 y x2 igual exacto. O sea, eso le está poniendo. a 0. Pero el problema es que no es que se pueda ni calcular. Salud. O sea, no sé si me cacho. O sea, el punto es que no se puede en realidad calcular la función en cero. O sea, si le vemos aquí, yo no puedo poner aquí el cero. Entonces, como que estuviera calculando un caso límite, ¿no? Entonces, como que estuviera llevándole al límite cuando tiende a cero. Y entonces, por eso es que digo, es como que la función está justo antes, o sea, infinitesimalmente a punto de topar. Porque sería la función. O sea, es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando esta función le llevo al límite, ¿no? O sea, cuando yo le llevo al límite, cuando x1 tiende a cero, de este u sobre x1. A eso me refiero, ¿no? Entonces, estás llevándole justo al límite. Pues por eso es que yo entiendo, ¿no? Tampoco es que esté completamente seguro, ¿no? Pero tocaría ponerse a hacer a mano todos los casos. Pero entiendo qué es lo que está pasando, que está encontrando que en ese punto, en ese límite, surge un caso degenerado y por tanto se cumplen las condiciones, ¿no? Pero se cumple con ceros, ¿no? Si no estoy cero. Es lo que yo interpreto. Ahora, si es que hay una posibilidad de que sea otra cosa, está de hacer los casos uno por uno, ¿no? O sea, no, es así como x1 0, x2 0, sino que también es eso, ¿no? Todo es cero, gamma 1, gamma 2, el gamma 1, gamma 2, gamma 3, igual a 0. Ya para que quede registro de qué se trata este punto, ¿no? Entonces eso creo que es lo que está pasando ahí, ¿no? Siendo franco, es lo que puedo entender, aunque también hay otro 0 acá arriba, ¿no? También valía la pena ver. Ese en cambio dice inactiva, activa, activa. Este, por ejemplo, me da a entender que es como que estuviera topando los dos y no está topando el de arriba, ¿no? Pero es que ese en cambio ya no corresponde. O sea, para mí eso corresponde justo en este punto. ¿Y qué pasa en ese punto? Con la función. La función no estaría realmente definida ahí. O sea, lo que pasa es que aquí está sacando más. De hecho, verán, si somos más estrictos, deberíamos aclarar que los X no pueden ser cero en este problema. O bueno, sí pueden, ¿no? Hacerlo función de utilidad cero. Ese es el problema. En el cero todo esto se enloquece. Porque sí pueden ser cero, ¿no? En la función. Ya, es como sería la gráfica. Ah, Son unidades iguales. claro. A ver, no me hagas hacer. A ver, hagamos unos cuantos casos ya. Solo para quitarme la duda. Ya, solo para quitarme la duda. Ya. Cojamos el caso tres inactivos, ¿ya? Ya. Es el que más me genera dudas. El caso tres inactivos. A ver, ¿cómo sería?
En este caso sería gamma 1, gamma 2 y gamma 3 igual a cero, ¿verdad? Si son iguales a cero, ¿a qué se reduce la función? Ya no tendríamos multiplicadores. Entonces, este lagrangiano sería igual. Estoy haciendo las condiciones. En estas condiciones había que hacer, ¿se acuerdan? No va a ser toditas, no solo quiero hacer este caso para quitarme la duda yo mismo. Que bestia, las ganas de decir es así, se acabó, ¿no? O sea, pero pues que a mí más me dio dudas. O sea. Sí, veamos. A ver, entonces, claro, ahí sale en cero, ¿no? Se anula esto, se anula esto, se anula esto, se anula esto, ya. X1 estrella es igual a cero, X2 estrella es igual a cero, o sea, estoy justo en este punto, ¿verdad? Ya. ¿Qué más tenemos? A ver, esto se cumple, ¿verdad? Esto también se cumple. Y acá, esto de acá, todo se cumple. Todo se cumple. Todo se cumple. Ya, todo se cumple. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces es un punto crítico. Ahora, el problema es, entendamos qué pasa con el gradiente. O sea, la condición en definitiva, ¿se acuerdan que la estacionariedad es una combinación lineal de gradientes? Entonces sería que la combinación lineal sería algo así, ¿no? El gradiente con respecto a U igual a, entonces aquí se supone que estaría la suma, es como la suma de los gamma I por los gradientes de las dos secciones. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Ya. Sin embargo, si todos los gamas son cero, entendería yo que esto se va a volver cero. Entonces estamos con un caso degenerado y aquí el problema es que esto no pasa a la cualificación de... A ver, ¿pasa o no pasa a la cualificación de las fricciones? Si esto es cero, significa que uno de los gradientes de H es combinación lineal de los otros, porque ahí se puede volver cero. O sea, por ejemplo, gamma 1 sería H1 de X más este gamma 2, H2 de X estrella, más gamma 3 gradiente de H3 de X, H3 dije, de X estrella, igual a cero. Está pasando, ¿verdad? Estamos de acuerdo que está pasando. Eso significaría que sí, uno de estos es combinación lineal de los otros dos. Si uno de ellos es combinación lineal de los otros dos, no pasa la cualificación de restricciones. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no es coalición? Porque puedo despejar uno. O sea, este, por ejemplo, le puedo mandar acá y quedaría como combinación de los otros dos. Los otros no necesariamente pueden ser coalición. A ver. O sea, Estamos jugando con el cero igual a cero, en definitiva, ¿verdad? O sea, es lo que estamos haciendo. Ya. A ver si es convincente así. Entonces, veamos. Ya. Ya nos salimos de esta reflexión obtusa. Tengo un gradiente. Tengo otro gradiente. ¿Y dónde está el otro gradiente? El de... Entonces, ¿qué pasa? Como cada multiplicador es cero, el gradiente de U es cero. Eso sí es. Pero bueno, estamos de acuerdo que es el gradiente cero. Ya, entonces en ese punto estoy en un óptimo de la función, no restringido. Sí, porque justo en ese punto está pasando que el gradiente de la función es cero. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que justo en ese punto, ¿verdad? La función debe tener un punto crítico que no necesariamente es máximo o mínimo. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer? Ver la gráfica. ¿Y dónde está la gráfica? Aquí estaba la gráfica. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando en ese punto? Sí, ya. Está haciendo una gráfica limpia, ¿no? Ya.
Solo por hacerlo, ¿no? O sea, rápido, aquí está la gráfica y quiero solo la superficie. Ya. Entonces ahí me va a dar solo la superficie. Exacto. Entonces, miren, aquí tengo la gráfica. Y parece ser, sí, ya me está faltando Algo así. 7.00. De hecho, es mini. A ver, Sí, 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 sino que me está faltando más valores en U. Sí, entonces en U está poner unos negativos. no, lo que pasa es Ahí está, es sí, es punto de silla. O sea, el 00 es punto de silla, entonces, claro, es lo que está pasando ahí en el 00. Eso es punto de silla. Eso sí, ahí sí se ve que es punto de silla. No, de paso ya tenemos la gráfica del punto de silla, ¿no? Chévere, estuvo bueno. Claro, ese es el típico problema con los puntos de silla. O sea, los puntos de silla salen unas indeterminaciones bien malditas, ¿no? Ya, chévere. Me gustó el reto. O sea, entonces, conclusión, el 00 es un punto de silla que, si somos, eso sí, estrictos, no debería ser catalogado ni como máximo ni como mínimo, ¿no? De la función. O sea, porque es punto de silla. pero sí, punto crítico. Punto crítico. Por eso es que sí sale. Sí. Es punto crítico, por eso es que o sea, bueno. Entonces, eso es conclusión. Python está reconociendo puntos críticos, pero unos pueden ser puntos de silla, ¿no? Que tiene sentido con que sea caso de general. Chévere. Mira que ningún cuadrante que era como, Las tres sí. claro, Esta es la que me genera también a mí dudas. Pero ahorita estoy viendo que las tres D no es nada más que indicar que sería un punto. Ouch. No sería nada más que un óptimo, ¿qué digo? Un punto crítico sin restringir, un punto crítico sin restricción, que es el punto de silla que está ahí, ¿no? El 0,0. Ok, compas, muy amables. No, gracias más bien. Sí, esas discusiones que no sé que tengan que ver mucho con el problema del consumidor, pero sí son interesantes. Pero bueno, más allá de eso, compas, entonces ya tenemos la solución. Sí. Entonces ya saben, ¿no? Este cuadrito nos da la solución. Para efectos prácticos, ya saben, ¿no? Siempre queremos que los bienes sean positivos, ¿no? Pero si tienen dudas, ya vieron, puede uno hacer la gráfica para hacerse una mejor idea de qué está pasando en el punto. Extraemos las soluciones, extraer el punto crítico y el resto ya son pasos conocidos. O sea, ya el resto, como pueden ver, es simplemente con ese punto crítico, ver si esto de aquí es o no es un maximizador. Y ahí venía el tema de la cualificación de las restricciones. Como solo tengo activa, entonces ahora sí ya pasamos, continuamos, ¿no? Este fue como, vamos aquí, paréntesis, ¿no? Así como paréntesis. Ya. Entonces, después de esto, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a la cualificación de restricciones, pero solamente de las que se activan, ¿no? Cualificación. Pues para la cualificación de las restricciones, uno tenía que ver cuál es la restricción que queda activa aquí, ¿no? X1, X2. Entonces nos vamos a quedar con la restricción que corresponde a... Está acá, ¿verdad? Sí, ese punto. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Solo tengo una restricción activa, ¿no? Entonces tenemos que ver el gradiente de esa restricción activa en el punto X estrella. Ahora, recordar que en esa restricción nosotros decíamos en esencia que el problema de ¿dónde estás? X1 más X2 menor o igual a 6, ¿no? Esa era la restricción. X1 más X2 menor o igual a 6. 6 dije. Entonces H1 va a ser igual a X1 más X2 y por tanto este gradiente siempre va a ser 1, 1. ¿Sí? Derivada con respecto a X1 es 1, derivada con respecto a X2 es 1 también. Pues como este gradiente es diferente de 0, del 0, 0, entonces pasa. O sea, no tenemos el problema de cualificación de restricción. O sea, no nos otorga un caso no degenerado. ¿Sí? Y de ahí pasamos a la condición de segundo orden. Entonces igual, ya esto también es pasos conocidos, así que solo entendemos la idea global. Quiero construir un nuevo lagrangiano que ahora llamamos lagrangiano de Karush-Tucker, que solo recoge la restricción que está activa, entonces sería la función de utilidad, menos la única restricción, menos gamma 1, H1 de X menos R1.
O si no, sería el x1 por x2 menos gamma 1 por p1 x1 más p sub 2 x2 menos... Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Esto todavía no pongo datos aquí. Menos 6, ya. La cualificación se hace solamente con la reflexiones activas. Claro, solo con las restricciones activas, porque el problema equivalente es como un problema en donde los ejes no juegan, por ejemplo. Aquí. O sea, tranquilamente los ejes, las restricciones que nos daban estas regiones de los ejes podrían ni siquiera existir. Entonces, lo que yo quiero es verificar la forma de la función en justo a la altura de ese punto. ¿No? Entonces, por eso es que no me hace falta las otras restricciones. Listo. Entonces, ¿qué toca hacer, compas, acá? Entonces, aquí estábamos. Bueno, aquí está la cualificación de las restricciones, lo de menos. Entonces, aquí estaba la construcción de esa función lagrangiana solo con la restricción activa. Y a esta le sacábamos la matriz hessiana bordeada. ¿Sí? Entonces, aquí estaban los cálculos de la matriz hessiana bordeada. Para de ahí sacar el determinante y ver que salga positivo, para que exista un maximizador. ¿Sí? Entonces, simplemente como recordatorio, ¿no? Entonces, de aquí hacíamos la matriz hessiana bordeada y, bueno, directo. Ya, entonces, aquí hacemos el determinante de la matriz hessiana bordeada. Y si esto es mayor a cero, entonces teníamos que x1 estrella y x2 estrella es maximizador. ¿Cuánto era x1 y x2? Ya ni vimos. ¿2, 2? Ah, 3, 3. 3, 3. Ya ni les vi. 3, 3. Ya, maximizador. Listo. Vamos con otro problemita. A ver. Tal. Toda la comprobación como el ejercicio de la segunda entrega, o sea, de la serie, Ajá. debería hacerse también para los otros dos casos, que son Claro. de disco de generación. Claro, o sea, deberíamos hacer para los otros dos casos. Por eso es que yo estaba intentando ver qué pasaba con el caso. Y esto vuelve a ser la pregunta. A ver, El vean. caso es inactivo T. Así es, ahí no hay restricción. Exacto. Entonces, como ahí no hay restricción, la cualificación ya no la necesito. Entonces voy directo a la condición de segundo orden de una función sin restricción. Entonces, que ahí tendríamos que hacer qué cosa, sacar la matriz hessiana solo de esa función sin restricción alguna. Y en esa matriz hessiana, si es que no me sale definida negativa, entonces ahí debería salirme punto de sí. Exacto, ahí concluyo que no es una. Claro, sí. Les pongo un ejercicio para el compa que saque la matriz hessiana de la función y le vea ahí en el punto 0, 0. A ver, ¿cómo sería? Hagamos. A ver, sería aquí una celda. Ya, entonces quiero sacar la hessiana de quién? De la función solita, ¿no? Entonces la función se llamaba utilidad, ¿verdad? Esa era la función. Entonces si le hago utilidad.right hand side, solo me va a dar el lado derecho. Y después yo le puedo pedir cp.hessiana de la función sin restricción, porque ahí lo único que quiero es ver qué pasa con la función. Ah, pues con respecto a qué. Ujú, ujú. X1 y X2. Entonces ahí tengo esta matriz. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La traza me sale 0. Y el determinante sería, determinante es negativo, no era 0. Entonces, tendríamos que recordar, ¿no? Cuando teníamos una función cóncava para que sea máxima, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que pasar con la traza y el determinante en el caso de una función, con dos variables? Entonces, si es que les engaña la memoria, compas, aquí tienen que buscar optimización sin restricciones. Entonces, en la optimización sin restricciones, nosotros ahí pusimos las condiciones, ¿sí? Incluso con ejemplos. Vamos con un ejemplo rápido. Ya, entonces, esto es lo que tenía que pasar. Traza negativa, determinante positivo. Ahí yo sé que la función es cóncava en el punto que analicemos. En cambio, volviendo a nuestro ejemplo, que se demoró más de lo que esperaba, pero bueno, ¿cuál era? 319. Ya. Pues volviendo al ejemplo, este 319, ¿qué está pasando? Que la matriz hessiana solo de la función
en el punto cero, bueno, en cualquier punto. Solo de la función está dándome traza cero determinante negativo. Entonces, eso no es cóncavo, pero tampoco es convexo. Entonces, por eso es el punto de silla. Entonces, ahí sí ya concluiría que ese punto crítico es punto crítico, pero al momento de evaluar las condiciones de segundo orden es un punto que no es ni máximo ni mínimo, punto de silla. Porque si fuera máximo, el determinante debería ser, o sea, la traza también, el hecho de que sea cero y determinante negativo, ¿no? Claro, no es máximo. O sea, tendríamos que hacer el gráfico. Es el punto de silla. Chévere, chévere. Entonces ahí está. Entonces ahí está ya el ejercicio con una gesiana extra ya. Por suerte esto no les va a salir a ustedes, ¿no? Porque estoy usando mi propia versión privada del archivo. Entonces todo extra que le pongan, no se preocupen, compas, no es necesario que le pongan ustedes, ¿ya? Así que si por cualquier cosa se durmieron en este punto, no pasa nada. Y para quienes estaban en el YouTube, le pudieron haber adelantado esta parte si querían, no hay problema. A los 15 minutos, ¿no? Ay, ay. No, que va, más bien, gracias. Es que es un doctorado, compas, llevar al límite las ideas. Sí, incluso yo que se supone en teoría soy el profe, también estoy llevado un poco al límite. Si vieran cuánto me... Pero bueno, vamos con este ejemplo. Mejor avancemos. Entonces, vamos con otro ejemplo. Esta vez ya el ejemplo mucho más... Cada vez va creciendo, si le ven, ¿no? Entonces ahora se pone más interesante. Tenemos un ejemplo con... eso es, ya. Entonces tenemos el ejemplo que está acá. Una función de utilidad igual a menos x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Dos variables. Ahora le pongo una restricción de igualdad y le meto tres restricciones de desigualdad. Entonces ya la cosa se va poniendo cada vez más potente, ¿no? Entonces, ¿cómo escribimos el problema? Sí, a mí me interesa más esa parte, compas. ¿Cómo escribimos el problema? La función de utilidad ya no es novedad. Ahora miren, tengo aquí dos grupos de restricciones. Tengo unas restricciones de igualdad, donde tengo la simbología que usábamos antes, el G y el C. ¿Sí? Entonces, notar eso aquí, no hay problemita. Entonces, por ejemplo, ¿no? La restricción de igualdad, x1 más 2x2 igual a 4, le he escrito como G1. Entonces, G1 es igual a x1 más 2x2, que es la parte izquierda, y el 4 va a representar la constante C1, que era la simbología que utilizábamos en problemas de restricción con igualdad. Y construyo la restricción que le he llamado restricción G1, para distinguirle de las restricciones H. Entonces, recordar, ¿no? Las restricciones G van a representar igualdad, las restricciones H van a representar desigualdad. Ok, de ahí lo demás son cosas conocidas. Esto entonces ya no vuelvo a repetir, sino más bien quiero ver la gráfica. Entonces vamos viendo la gráfica. Entonces esta es la gráfica de este problema. Igual ya los códigos ustedes los pueden ver, ¿no? La mecánica es la misma, así que ya no voy a detener ahí, sino más bien entendamos el problema en forma global. Ya. Dice, tengo yo aquí, ¿qué tengo? A ver, veamos, así rápido. Ya, entonces en este problemita tengo la función de utilidad que estaría representado por las curvas de indiferencia. En este caso, todas las curvas de indiferencia me dan niveles negativos, ¿no? Porque tengo aquí el menos. Eso por un lado. De hecho, ya podemos intuir que un punto máximo no restringido sería el 0, 0, por la forma de la función, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más tengo? Tengo estas dos restricciones de acá, menos x1 menor o igual a 0 y menos x2 menor o igual a 0, que es lo mismo que estas de acá, que ya sabemos que representan, ¿no? Del eje para arriba en el caso de x2 o del eje para la derecha en el caso de x1. Entonces esas dos regiones están ahí pintadas. Y tengo también esta de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menor o igual a 5. Esto de acá, si fuera igualdad, representaría la ecuación de una circunferencia. Como es menor o igual, está representado por toda esta región, que está en verde. Y tengo también una restricción de igualdad, que x1 más 2x2 igual a 4, que sería esta recta. Entonces, así viéndole al ojo, ¿dónde quedaría la solución? Viendo solo el gráfico. ¿Por dónde estará la solución? En el cuadrante y ¿qué más? Dentro del círculo, ¿verdad? O sea, dentro del cuadrante. O sea, en pocas hay una región, ¿no? Factible, que es esta región de acá. Sería toda esta región. Pero aparte me está llegando otra restricción, que es la de la recta. Entonces, la de la recta termina provocando que sea en ese punto tangente la solución.
Sí. Entonces, miren, todito este problema, ¿sí? Ya cuando hagamos con Tucker y todo, ¿a qué debería ser equivalente? A un problema de maximizar la función de utilidad, sujeto solo a la restricción de igualdad. X2 igual a 4. Entonces, ese sería el problema equivalente. Entonces, sobre todo para entender las condiciones de segundo orden, tendríamos que analizar este problema, la lagrangiana de este problema, matriz hessiana bordeada, etc. Listo. Ok, compas. Entonces, veamos la gráfica en 3D un ratito. Que este gráfico estaba chévere. Miren este gráfico. O sea, ahí es cuando te cuestionas por qué estoy estudiando esto. A ver, ¿cómo asimilamos este gráfico? Si ven que es como un cono, ¿verdad? Es un cono que si no le estuviéramos restringiendo tiene un máximo en 0, 0. Luego tengo esos dos planos, el azul y el amarillo, naranja, lo que sea, que representan los ejes, ¿no? Quiero una proyección que me sirva más o menos. ¿Ya? Entonces tengo estos ejes, ¿verdad? Tengo esta que sería la recta y tengo también el círculo, ¿sí? Eh, Les voy a ser sincero, uno de estos gráficos los puse en Twitter, ahí como que estaba aburrido, ¿no? Y alguien me preguntaba si es que conocía yo de alguna representación más adecuada para Kuntuker. Por ejemplo, ¿no? Si quisiera que realmente esto fuera Kuntuker, deberían ser áreas, ¿no? O sea, debería estar pintada toda un área de azul, digamos, otra área amarilla, otra área verde. Entonces, yo no sé cómo hacer eso sí no sé, no lo he visto. Imagino que serían unas áreas transparentes, ¿no? Algo parecido a lo que está aquí con el volumen de la superficie, ¿no? Eso les dejo más bien a ustedes para que lo piensen, ¿no? Pues ya es más estética, ¿no? El caso es que entonces, ¿qué puedo decir? Que la región en donde tengo que analizar mi problema sería más o menos esta región, pero dentro de esa región solo la recta, ¿verdad? La que está de color negro. Ok, entonces no le demos más vueltas, pero se ve interesante el gráfico, ¿no? Así como para intimidarnos un poco. Ya. Sigamos. Entonces, construcción del Lagrangiano, ya ni siquiera me da ganas de escribir, porque ya el mecanismo, bueno, sé cuál es la novedad, tal vez. Reiterar que, como en un inicio no sé cómo es el problema, escribo todos los elementos en la función lagrangiana, ¿no? Entonces sería la función de utilidad menos. Entonces, la primera restricción está con igualdad. Si tengo esa primera restricción con igualdad, me toca usar multiplicadores, pero de Lagrange, no de Kuhn-Tucker. Entonces, para la primera, esta de acá, tendríamos que utilizar un lambda 1 menos lambda 1 por la restricción que sería G1 menos C1. Entonces noten la diferencia, ¿no? Antes no teníamos restricción de igualdad, entonces todos los multiplicadores eran multiplicadores de Karush-Tucker. Como ahora apareció una restricción de igualdad, esta tiene que ser elemento de los reales. Por tanto, ese lambda 1, perdón, queda libre, pero tiene que aparecer siempre. O sea, este de ley tiene que incluirse en nuestros análisis. Y luego tenemos los otros, ¿verdad? Estos tres de acá, que esos sí son en cambio de desigualdad, por tanto, esos tienen su multiplicador de Kuhn-Tucker mayor o igual a cero. Entonces sería menos gamma 1, H1 menos R1, menos gamma 2, H2 menos R2 y menos gamma 3 por H3 menos R3. Listo. Y se acabó. O sea, el tema es hacer ya esto, compas, y resolver a partir de esta formulación. Entonces aquí lo importante es distinguir que hay un multiplicador que puede tomar cualquier número real por ser de Lagrange y y tres multiplicadores que en cambio pueden tomar solo valores positivos o cero por ser multiplicadores de Kuhn-Tucker. ¿Sí? Esa sería la novedad, digamos. De ahí el método de resolución es el mismo. Entonces aquí pueden ver que estamos construyendo ya en los códigos el multiplicador de Lagrange. Este les dejo que sea real. Y los multiplicadores de Karush-Tucker, que son estos tres, que en cambio les indico que deben ser no negativos. Y me construyo la función lagrangiana con toda la estructura teórica que ya sabemos. Entonces ya cada vez tiene menos sentido ponerse a anotar, ¿no? Sino más bien ver el proceso. Luego, ¿qué hacemos? Aquí, la condición que ya sabemos, sacamos el gradiente con respecto a x e igualamos a cero. Y aquí aprovecho para responder otra pregunta, o bueno, volver a responder. Aquí no vale la pena sacar el gradiente con respecto a lambda, porque si sacara respecto a lambda, ¿qué va a pasar? Me va a quedar esa igualdad a cero solo del término rojo, y ahí me puedo confundir. Entonces yo he preferido que sea solo con respecto a x
Y ya cuando hago el resumen de conclusiones de ecuaciones, ahí acordarme que hay una restricción de igualdad. Sí, entonces eso resultó más cómodo a nivel de programación. Pues por eso es que les puse la condición como se mantiene igual, ¿no? El gradiente con respecto a x. Entonces, el gradiente con respecto a x es igual a cero. De ahí me van a salir dos ecuaciones porque tengo x1 y x2. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver la construcción del gradiente con respecto a x de la Lagrangiana. Y después tengo las dos ecuaciones que extraigo de ese gradiente igualado a cero. Con la novedad de que ahora tengo dos ecuaciones, pero tengo cuatro incógnitas. Tengo los x1, x2, no, y de hecho cinco incógnitas, ¿no? O sea, sería x1, x2, gamma 1, gamma 2, gamma 3, lambda 1, seis incógnitas. ¿Sí? O sea, porque son cuatro restricciones, de hecho. Tres de desigualdad y una de igualdad, son cuatro. Más dos variables, seis. O sea, son seis incógnitas. Condiciones de holgura. ¿Qué toca hacer en las condiciones de holgura? Solo para las desigualdades. Entonces, sería en pocas palabras, solo para los elementos en verde, las condiciones de holgura, ¿no? Entonces sería esto de aquí, más condiciones de holgura. Las condiciones de holgura sería gamma j por hj menos rj igualado a cero, j igual 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces aquí estos tres son los que pueden irse volviendo cero dependiendo del problema y que se van a hacer cero, ¿no? De hecho, se van a hacer cero porque sabemos que la solución va a estar solo sobre la recta. Pero bueno, pues ahí están nuestras condiciones de holgura y ahí está el resumen de problemas. Del problema, perdón. Entonces aquí está el resumen. Entonces, compas, para mí lo crucial es que lleguen a ese resumen bien. ¿Sí? Entonces llegamos aquí, ya está resuelto. Para mí está casi resuelto el problema. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las dos ecuaciones que vienen de igualar a cero el gradiente de L con respecto a X, la restricción de igualdad, las restricciones de desigualdad, esa exigencia de que los multiplicados de Kuntke sean mayores o iguales a cero y las tres condiciones de holgura. Esto igual sería un análisis de 2 a la m casos, que en este caso serían 2 a la 3, o sea, 8 casos, pero con el adicional de que tengo esta restricción de igualdad. Entonces ya ni vale la pena hacer a mano, ¿no? Entonces ahí está la función. Sí, entonces ahí podrán notar que esta función ya tiene todos los elementos listos. Aquí le copiamos. Y en donde le guardé. Ya le perdí. Acá. Ya. Ya, eso dejen copiar esta función. Ya. Listo, entonces ahí está la función. Novedades. Bueno, este X1, X2 no es novedad, pero ahora sí aparece, si se fijan, la restricción de igualdad. La restricción de igualdad que antes no teníamos, ahora ya aparece y está con el nombre de restricción G1, ¿no? La restricción de igualdad. Y asimismo, en los multiplicadores de L, que son los multiplicadores de Lagrange, ya aparece el M lambda 1, que antes no teníamos, ¿no? Pero ahora ya debemos incluir, puesto que nuestro problema tiene una restricción de igualdad, más los otros que son de desigualdad débil. Entonces la función ya está adaptada para eso también. La ejecutan y vamos a la tabla de resultados. Y ahí nos vuelve a salir un montón de cosas. Y esta vez incluso es más directo, ¿no? Es más directo gracias a que hay una restricción de igualdad, entonces no se pierde mucho. Ahí no hay mucho caso degenerado, sino que directo ya se va a una sola solución. O sea, un solo punto crítico que a la vez ya será el maximizador, ¿no? X1 igual 4 quintos y X2 igual a 8 quintos, ¿no? Aquí está el resumen de resultados. Y abajo pueden extraer esa solución, que es la solución 8. ¿Y qué me está diciendo la solución? Entonces, ya cuando hemos aplicado todo, que restricciones de desigualdad 1, 2 y 3 quedaron inactivas y obviamente la restricción de igualdad esa queda activa, ¿no? O sea, esa se mantiene. Yo solo voy a copiar esta solución. Listo. Entonces, compas, aquí ya se percibió cuánto tiempo ahorramos, ¿no? Que imagínense, y aparte como nos gusta filosofar a veces nos embalamos con la filosofía de la matemática detrás, fucha, ¿cuánto nos demoraríamos haciendo este problema? O sea, sería retador, ¿no? En cambio, ahorita pueden ver que ya lo resolvimos. Igual, aquí miren, solo tengo una restricción que se activa,
Por tanto, la cualificación de restricciones es solo el gradiente de esa restricción, que es el 1, 2, que en esencia es el 1, 2 que está acá, ¿no? Es el 1 y el 2 de la restricción de igualdad. Entonces, cuando derivo con respecto a x1 me queda 1, cuando derivo con respecto a x2 me queda 2. Y si no están convencidos, aquí está también el gradiente de la restricción. Y con las condiciones de segundo orden que hago. Entonces, básicamente planteo el problema considerando solo la restricción de igualdad, puesto que es la única que se activa. Construimos esa nueva lagrangiana, sacamos la matriz hessiana y hessiana bordeada y verificamos que el determinante sea positivo y ya está, es maximizador. Listo. ¿Preguntas tal vez, compas? Entonces creo que ya está muy repetitivo, ¿no? O sea, como que espero ya lo vean sencillo, así que les dejo unos 3 ejercicios ahí para que se entretengan en su momento. En feriado puede ser, ¿no? Entonces aquí tienen 3 problemas, compas, de restricciones. Primero, ambas de desigualdad. Bueno, de hecho 2, ¿no? 2 con desigualdad débil. O 3, déjenme ver. Bueno, todos con desigualdad débil. Sí, no me puse uno con igualdad. Sí, no hacía falta también. Ya, entonces ahí están 3 problemas, compas, para que por favor realicen lo mismo que hemos hecho, ¿no? Obtener las representaciones gráficas en 2 y 3 dimensiones, obtener los puntos críticos usando las condiciones de Karush-Tucker, evaluar la cualificación de restricciones y usar las condiciones de segundo orden. Entonces, ya más o menos identifican cuál es el procedimiento. Primer paso es las gráficas. Siempre que se pueda, grafica para que tengas una idea del problema. Segundo paso, armar la lagrangiana completa, tal como está acá. Armas la lagrangiana completa y encuentras las primeras ecuaciones que vienen de hacer el gradiente de esa lagrangiana igual a 0. Luego construyes las condiciones de holgura y luego te mandas este resumen. Si llegaste a este resumen, ya está más de la mitad del problema hecho, porque el resto es usar la función te va a resolver los problemas y una vez que encuentres los puntos críticos, haces la evaluación. Es más rápido de lo que suena, ¿no? Porque si uno nos escuchara dijera, eso está salvaje, ¿no? Pero vamos con otro ejemplo, compas. Ya. Creo que este es de nuestros últimos ejemplos con Karush Tucker, así. Dice que ahora vamos a considerar 3 variables. Sí. Esto es no quererse, ¿no? O sea, esto sí ya es. Veamos este problema. Que no vi. No es eso. Estoy ciego. A ver, compas, tenemos este problema. Ahora tenemos 3 variables. De entrada, si tienes 3 variables, ya no hay gráfico. Ya, aquí ya ni para qué intentar gráfico. Estuve queriendo hacer el gráfico, ¿verdad? Pero no sé de qué. Sí, o sea, estaba en un punto en que ya estaba tan cansado que no sé qué estaba graficando, porque verán, sí se han fijado que siempre hemos hecho gráficos de 2 dimensiones y 3 dimensiones. Entonces uno, por analogía, ¿qué diría? Puedo hacer un gráfico de 3 dimensiones y el que no puedo es el de 4 dimensiones. Pero ya no sabía qué me estaba diciendo el gráfico de 3 dimensiones, porque se supone que el gráfico de 3 dimensiones es una proyección del de 4 dimensiones. Es lo que hemos visto, ¿no? El de 3 dimensiones se proyecta en 2. Entonces el de 4 se proyecta en 3, pero ¿qué diablos es? O sea, eso es lo que yo no pude entender, ¿no? O sea, ¿qué está proyectándose? Ah, claro, o sea, va a proyectarme áreas, volúmenes, cosas así. Pero ¿qué diablos es el objeto de base, ¿no? Entonces, se supone que el gráfico debería ayudarnos a entender, no a complicar. Si se complica más, entonces mejor ya. Pero les dejo la duda, ¿no? O sea, por si acaso alguien está aburrido y quiere hacer la gráfica. ¿Cómo se llama? Tercer acto es la proyección en tercer acto, es, ¿no? Sí. O sea, el intento de proyectar en un objeto de 4 dimensiones, ¿no? Fue mucho, mucho. Ya, entonces resolvamos rápido. A ver, ¿cómo tendríamos que resolver? Tengo 2 restricciones de igualdad, miren. Tengo 2 restricciones de igualdad. Ah, no, perdón, una restricción de igualdad y tengo toditas las demás de desigualdad. Ya. Entonces, a nivel de multiplicadores, ¿qué tenemos? Entonces, tengo un multiplicador de Lagrange, ¿verdad? Que puede ser cualquier número real. Y tengo ahora 4 multiplicadores de Kuhn-Tucker, que solo pueden ser positivos o cero. ¿Ya? Ok, entonces aquí está la construcción del problema. Aquí pueden ver que estamos haciendo la función de utilidad.
construyo la restricción de igualdad. Y si hubiera más restricciones, ya se imaginan cómo va el proceso, ¿no? O sea, si hay un G2, C2, G3, C3, lo que sea. Pongo las otras restricciones. Ahora tengo 4 restricciones, ya las que sean. De hecho, el problema es parecido al que hicimos hace un rato, solo que le agregué otra variable y le agregué esta restricción. Si ustedes le borran eso, este problema es bien parecido al que ya vimos hace un rato. Sí, x1 más 2x2, este era una circunferencia y estos eran los ejes. Entonces lo que hice fue agregarle otra variable y agregarle otra restricción. Y bueno, este ya no sería una circunferencia. ¿Qué sería esto? Eso sería como una esfera. Sí, sería una esfera, ¿no? Por la tercera dimensión. Ya estamos hablando de más, así que mejor ahí dejemos. Entonces ahí está la construcción de las ecuaciones. El lagrangiano, entonces, ¿qué hay que hacer en el lagrangiano? Tengo la función objetivo, el lambda del multiplicador que corresponde a la restricción de igualdad y los gamma para restricciones de desigualdad. Ahí está. Luego sacamos de ahí, como tengo 3 variables, ¿verdad? X1, X2, X3, deben salirme 3 ecuaciones, que son las que salen cuando sacamos el gradiente con respecto a X del gradiente, que hablo del lagrangiano, y después cuando saco cada ecuación. Entonces ahí están las 3 ecuaciones igualadas a cero. Luego, las condiciones de holgura. Como ven, aquí ya no quise ni escribir más en látex, entonces ahí solamente está el planteamiento general. Aquí pueden ver que se replica lo mismo, solo reemplazamos, en vez de poner 1, 2, 3 o 4. O sea, no hay mucha vuelta que dar ahí tampoco. Se construyen las condiciones de holgura. Y ahí está el resumen del problema. Entonces, miren que a pesar de todo, el resumen siempre es el mismo, ¿no? O sea, la estructura del resumen no cambia. Y ese, digamos, que es la clave para poderle haber programado. Saber que no importa cuán complicado sea el problema, siempre terminas en algo parecido, ¿no? Entonces aquí está el resumen. ¿Qué tenemos en el resumen? 3 ecuaciones que vienen de la estacionalidad por igualarle el gradiente a cero de la lagrangiana. Una restricción de igualdad, si fueran más le ponemos. Las de desigualdad débil, las de dualidad, que básicamente son la positividad o la no negatividad de los multiplicadores de Kuhn-Tucker y la holgura. ¿Cuántos casos? 16. Ahora que tengo 2 a la m siempre, ¿no? O sea, sería 2. ¿Cuántas restricciones? 1, 2, 3, 4. 2 a la 4. ¿Qué tal? Entonces imagínense evaluar esos 16 casos. O sea, no, no, ya para qué no. Listo. Entonces ahí sí la función. Ya saben cómo va, ¿no? Ya no creo que haga falta explicar. Ahí se demoró un segundo, ¿ven? Si ven como antes no se demoraba nada, ¿no? Ahora se demoró un segundo. Y aquí está la tabla de resultados. Bueno, le pone 15, pero son 16 casos, ¿no? Entonces ahí pueden ver todas las combinaciones de activos e inactivos. Aquí es donde estamos fregados con las que se vuelven degeneradas, porque las degeneradas no las podemos visualizar. Veamos. Sí. Hay una, bueno, no degenerada, sino indeterminada. Sí. O sea, por ahí al resolver, Python tal vez encontró una división para cero o alguna cosa. Entonces, ¿cuál nos sirve? Caso factible. Esta de acá, mire. Aquí encontró una que es esta de acá, ¿verdad? Como ven, como ya son un montón de elementos, ni siquiera saca completo, ¿no? Entonces, por eso es que hay que filtrarle. Entonces, aquí están todas las soluciones. ¿Qué solución es? La 15, miren. En el caso 15. ¿Qué pasó? Miren. Bueno, saquémosle, ¿no? Vamos abajo. Le extraemos. ¿Y qué interpreto de este resultado? Miren. Las restricciones de desigualdad, ¿no? La primera, segunda y tercera quedaron inactivas. Se activó la cuarta. ¿Cuál era la cuarta? A ver, la cuarta es 1, 2, 3, 4. Y aquí creo que está mal porque es 1. Sí, aquí está un error, disculpen, esto no debe ser 0 sino -1, porque es esta, ¿no? Un error de tipeo. Déjenme corrijo para mandarles la. Ahí les actualizo después la versión corregida. Estaba acá. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Mm, no más arriba. Acá está, acá está. -1. Ya.
Ok, entonces eso es, compas, ¿no? Se activó solamente esa desigualdad. ¿Y qué más? Y bueno, aquí está la solución, ¿no? Entonces, obviamente X3 tenía que ser uno porque se activó la condición, ¿no? La condición decía menos X3 menor o igual a menos uno o X3 mayor o igual a uno. Como se activó, terminó volviéndose X3 igual a uno. Entonces, esta es la solución. Listo. Ya, entonces, como ven, lo más importante ahorita sí, ya cuando son problemas muy grandes, interpretar. Entonces, esta es la restricción de igualdad. Estas de acá son las que quedaron inactivas. ¿Cuáles son las inactivas? Esta y esta. O sea, para estas hay que borrar la igualdad. Esta es la que quedó activa. Entonces, ahora menos x3 acá. Da igual. Esto es mejor igual. Y la solución. Listo. Ahora la cualificación de restricciones. ¿Cuántas restricciones quedaron? Dos. La de igualdad y la última de desigualdad. Entonces ahora tengo que evaluar ya no solo el gradiente de la restricción uno, sino también el gradiente de la restricción 4, que era la última restricción de desigualdad que se activó. Entonces ahí toca construir la matriz jacobiana y después con esa matriz jacobiana ver si estas filas son linealmente independientes. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver que están los dos gradientes. Eso sale de acá, ¿no? Aquí está ya la jacobiana. Entonces sí lo ubican, ¿no? La jacobiana apareció en la cualificación de restricciones debido a que tengo dos restricciones activas. Entonces aquí, bueno, al ojo incluso se podía ver, ¿no? Que son linealmente independientes, porque es uno 2 0. Entonces este cero y este cero cero menos uno provoca que nunca se pueda derivar la una de la otra. Pero de todas formas, más rápido el rango. Entonces acaban el rango y el rango debe coincidir con el número de filas, bueno, de restricciones, perdón, el rango de K. Dos restricciones, todo va bien. Y para la condición de segundo orden, ¿qué hacemos? Construimos la función lagrangiana Karuskun-Tucker, solo considerando las restricciones que se activaron. La restricción uno y la restricción de igualdad, la uno y la restricción 4 de desigualdad. Y armamos la matriz hessiana bordeada. Entonces, este caso es el caso, no sé si se acuerdan, de maximizar una función con dos restricciones de igualdad, que también ya hicimos. Entonces, también ya tienen ahí los códigos y lo que hice fue copiar y pegar los códigos. Entonces, ahí está la matriz hessiana. Después hacíamos la hessiana bordeada. Entonces, en este caso, ¿cómo tocaba construir la bordeada? Cambiando los signos de las dos primeras filas y las dos primeras columnas, que eran los gradientes de las restricciones y los ceros, ¿no? Todo eso ya se hace acá abajo. Y en este ejemplo, aquí mismo les puse, no, notemos que en este ejemplo es equivalente a un problema de optimización con varias restricciones de igualdad. En concreto existen tres variables y dos restricciones activas. Entonces, ojo, solo con las activas, ¿no? Entonces, ¿cuántas matrices me toca analizar? Bueno, determinantes, 3 menos 2 igual un menor principal dominante, o sea, tengo que enfocarme solo en el determinante de toda la matriz. Y tengo que ver que el signo es menos uno elevado a la L, como era 3, entonces menos uno al cubo es menos uno. Eso era por las condiciones que encuentran en Simon y Bloom. Y después veíamos que esto obviamente es negativo y por tanto cuando le vemos el determinante que estaba por acá, no le saqué. Menos 10, pero no le saqué, ¿no? Saquemos. A ver, entonces, ¿cuál sería el determinante? Miren, pongo el comentario, ¿no? Determinante de HB, enter, y solito la IA ya me dice, ¿no? hb.det, menos 10. Listo, me he olvidado de poner eso. Pero bueno, ok, ya le actualizo con estos últimos cambios. Bien, compas, entonces aquí tienen ejercicios, que serían la misma mecánica, ¿no? Entonces, miren, este ejercicio, o sea, si uno le ve, poncha, le dijera, les odio, ¿no? A ver, ¿qué tengo que hacer en este primer problema? Estos días son para que hagan ustedes, ¿no? Tenemos tres variables, una restricción de igualdad, desigualdades. Bueno, es igualito el que acabo de hacer, ¿no? Solo hay que cambiar las funciones y aquí notarán que va a haber un caso interesante. Si ven que está al cuadrado, ¿no? Eso va a aumentar el número de puntos críticos. Sí, entonces, ahí a ver qué pasa. Eso.
para que disfruten el Día del Trabajador. Puede ser. Pensando durante horas, pensando. Sí, es que puede ser que no salga, o sea, puede ser que es no factible. En ese caso, tal vez está faltando ajustarle a la función para que cuando no haya solución detecte, ¿no? Ajá. No puede quedar con los gringos. O sea, solamente poniendo el sol. Pues simple. Ah, el sol. Ahí se queda muerto. Ah, ya, 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 ya. O sea, solo coger las cuatro, aquí digo, una, dos, tres, cuatro, las cinco y ponerle sol. Cuatro. Bueno, Ah, ya, ya. con cinco va a morir dos veces. Va a morir dos veces. Ok. Entonces, compas, si tienen para morir dos veces. Entonces, ¿qué se les pide? Gráfico, obviamente no, no. Ya no pido gráficos, sino puntos críticos, cualificación de restricciones y segundo orden. Ya, uno solito de estos ya fuera para el examen, ¿no? En otra época. Otra época. Listo, compas. Todo este camino que hemos recorrido es para poder responder la cuasi concavidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando discutimos cuasi concavidad? Hace algunas clases, ¿no? Entonces, todo lo que les he brindado de optimización no estaba originalmente en mis planes así tan a detalle. Pero me pareció que de paso matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Ya tienen los códigos. Verán, yo estoy casi convencido que los códigos que tienen les sirven casi para la gran mayoría de problemas que puedan encontrarse de optimización. He tratado de que estén casi todos. Si aparece un problema nuevo, es que ya, o sea, ya, tiene que ser bien raro. Uno. Y dos, aparte de que les quedan los códigos, esto me va a ayudar a explicar mucho mejor qué mismo es la cuasi concavidad y cómo se conecta esto con las condiciones de segundo orden, porque esto nos va a servir mucho, porque fíjense que muchos se han de acordar que cuando hacíamos el problema del consumidor, no hacíamos las condiciones de segundo orden, solo nos concentrábamos en las de primer orden. La pregunta era ¿por qué? Entonces ahorita vamos a ver mejor cómo esta cuasi concavidad conecta y evita que estemos a cada rato sacando matriz hessiana, segundo orden y todo en el problema del consumidor. Entonces recordemos un poco la definición de cuasi concavidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué decíamos, no? Una función de utilidad es cuasi cóncava si sus conjuntos de contorno superior son conjuntos convexos. ¿Ya? Entonces, me voy a llevar esta definición. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaba que una función sea cuasi cóncava, no? Esto ya lo discutimos un poco hace algunas clases pasadas, pero quiero que quede mucho más claro, porque ahorita van a entender full cosas que antes estaban quedando en la nebulosa. Entonces, era algo así, ¿no? Tengo aquí x1, x2, podría pensar que esta es la curva de indiferencia. Y entonces, ¿cuándo sabíamos que era cuasi cóncava? Cuando yo tomaba, digamos, ¿no? Un x y un x'. Entonces, tomamos dos puntos, ¿verdad? Digamos que son estos dos, un x y un x', ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en x y x' va a haber un nivel de utilidad. ¿Sí? Pues, por ejemplo, ¿no? En este caso, sumamos que todos estos tienen un nivel de utilidad que le puedo llamar t. ¿Ya? Entonces, de hecho, estos puntos no tienen por qué estar sobre la curva. Como es mayor o igual, también estos puntos podrían estar dentro, en el conjunto de contorno superior, que es donde asumimos que están los puntos que generan más utilidad. Entonces, ¿qué debía pasar? Que las utilidades que me generan cada uno de estos puntos, ¿verdad? Tienen que ser, bueno, si son todas t o mayores o iguales a t, entonces la utilidad que me genera la combinación convexa, entonces la combinación convexa era juntarles, ¿no? Entonces, si yo genero esta combinación, cualquier punto que esté acá, digamos este punto, ¿ya? Debería generarme una utilidad que igual sea mayor o igual a t. Entonces, llamémosle este x segunda, ¿no? Entonces, la utilidad de ese x segunda debería también ser mayor o igual a t. ¿Sí? Esa es un poco la idea. O sea, si este punto tiene una utilidad, sí, si este punto tiene una utilidad de x igual a t, ya escribe acá. Y este otro punto tiene una utilidad x' mayor o igual a t, no igual. Ah, ya. Ahí está. Eso, entonces, si tengo un punto X con una utilidad mayor o igual a t y otro X' con una utilidad mayor o igual a t, la combinación también debe ser
mayor o igual a T en utilidad. En utilidad. O sea, imaginen que estoy hablando de las alturas que están dándose en esos puntos. Sí, entonces, en realidad, aquí debería tener otro eje, pero ahorita no lo voy a hacer, pero sí se entiende la idea, ¿no? Estoy hablando de las alturas. Es más, si le pensamos con un poco más de calma, otro gráfico que sería igualmente válido sería x1, x2. Aquí vendría la curva de indiferencia. Tendríamos el conjunto de contorno superior y podría tomar cualquier punto que esté acá, digamos. Yo podría hacer, por ejemplo, que este sea mi x' y este sea el x, porque estos puntos, al ser de contorno superior, también cumplen con esta desigualdad. Y si hago la combinación convexa, igualmente este otro punto de la mitad, digamos, x2, también debería tener una utilidad mayor o igual a t. O sea, ese es el mensaje. O sea, yo puedo coger en esta región cualquier par de puntos, cojo cualquier par de puntos y la combinación convexa debe darme una utilidad igual o mayor. ¿Sí? Entonces aquí lo mismo, una utilidad de x' mayor o igual a t, utilidad de x mayor o igual a t. Entonces, este de acá es que la utilidad de x segunda mayor o igual a t también. ¿Sí? Esa es básicamente la definición que está acá, ¿no? Para todo par y para todo alfa. Otra forma de verlo es equivalente, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, yo podría escoger cualquier t, cualquier nivel de utilidad. Una opción es decir que T, si quiero que T sea el mínimo entre estos dos. Puede ser, ¿no? O sea, no es que sea obligatoriamente. Entonces, a veces en el libro de Mascolo van a ver que no le ponen como T, sino que a veces le compacta todo esto como una sola desigualdad, que la utilidad de este x2' sea mayor o igual al mínimo de las utilidades entre estos dos. Pero es la misma idea. Sí, o sea, no me interesa mucho enfocarme en eso, sino en qué significa en términos económicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos más económicos? Recuerden que el nivel de utilidad me está dando, como quien dice, preferencias, en definitiva. Entonces, ¿qué me está diciendo que la función de utilidad sea cuasi cóncava? O sea, que las preferencias son convexas. Porque este conjunto de acá, al final, si es un conjunto convexo, ¿qué significa? O sea, por ejemplo, ¿no? Pensemos en términos de preferencias. Si yo tengo esta canasta X, ¿verdad? Y tengo esta canasta X', ¿ya? Y esta X de acá, segunda, queda dentro de esta combinación. ¿Qué pasaba a nivel de preferencias? O sea, ¿cómo se definía el conjunto de contorno superior? En otras palabras. Entonces, les recordamos que este conjunto, ¿sí? Este conjunto era todos los X tales que X era al menos tan preferido con respecto a un X. Le pusimos así, ya no me acuerdo exactamente, un X de base, porque el X de base sería todo el de acá. Déjenme ver exactamente cómo le pusimos, solo para no estarme inventando simbología nueva. Todo está acá, ¿no? A ver, esto sería arriba, arriba, arriba. Quiero convexidad. Ah, bueno, es que estaba Y y X. Ya, estaba Y y X. Pero es la misma idea, miren. Pues no olvidarse, ¿no? O sea, en términos económicos, esto de que el conjunto o que la función de utilidad sea cuasi cóncava es equivalente a que las X que están acá, vamos de con color, ¿no? Las X amarillas, ¿sí? Las X amarillas, todas las X amarillas que estaban en esta región sean débilmente preferidas a las X verdes, si quieren. Ya, ahí puede ser, ¿no? Entonces, las X verdes serían las de preferencia, ¿no? Las de indiferencia, perdón. Llamemos X ver. Ya. Sí, bien rápido, bien intuitivo. Ya. Entonces, ese es el conjunto de contorno superior. Todas las canastas que están acá, las X amarillas, son al menos tan preferidas a las canastas donde tengo yo la indiferencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que está aquí, no? Todos los y tales que son débilmente preferidos a un X. Ya. Pero bueno, compas, entonces lo importante, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que hemos estado conversando? Ya, bueno, aquí está la idea, ¿no? Es lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, si tienes dos puntos, conectas el punto, la utilidad de ese punto tiene que ser mayor o por lo menos igual a lo de los puntos. Ya. Verán, igual no. Otra intuición económica. Uno podría decir que cuando tienes preferencias de este estilo convexas, es como que si al consumidor le das dos opciones,
La combinación de ambas no puede ser peor. ¿Sí? O sea, para ponerlo en términos aún más económicos, ¿no? O sea, si se otorgan dos opciones, si se otorga dos opciones, la combinación no puede ser peor. ¿Sí? Esa sería otra forma de decir lo mismo, que en definitiva es decir que estas vainas, estas relaciones de preferencia son convexas. Y esto es equivalente a que la función de utilidad sea cuasi cóncava. Exacto, la tendencia a diversificar, ¿no? O sea, la diversificación no debería ser peor que los casos aislados. Sí, esa sería la idea. Entonces, a ver, ¿cómo puedo yo interpretar esto? Entonces, verán, voy a tomarme otro hit. Definitivamente, esto ya le maté. Ya, entonces, vean, la cuasi concavidad puede reinterpretarse como un problema de maximización. Y ahí se va a entender incluso un poquito mejor luego cómo se conecta esto con las condiciones de segundo orden. Entonces, verán, voy a explicar esto de acá. Sí, entonces verán, vamos a estudiar la cuasi concavidad, pero como un problema en donde hacemos una optimización. ¿Sí? Quiero también un gráfico que le armé, que es este de acá, que es bien parecido al que teníamos, ¿no? Entonces también me va a servir. Entonces, ya, entonces tratemos de entender un poco esto, qué quiere decirnos. Pues verán, vamos a asumir por simplicidad dos bienes. Entonces estamos en el caso x1, x2. Ya eso está más que claro. Asimismo, vamos a asumir que tenemos un x barra que es fijo. Sí, en este caso un x barra que está acá, ¿no? De hecho, voy a replicar la figura acá para hacerlo paso a paso y que se vaya viendo cómo se construye, ¿no? Entonces tenemos x1, x2 y vamos a considerar un x arbitrario, un x barra. Entonces x barra puede ser cualquier punto, supongamos que es este punto, ¿verdad? Ese es un x barra arbitrario. Vale, ya. Entonces tengo ese punto, sí, porque no me cuadró, pero ya. Entonces, en ese punto, la función de utilidad, vamos a asumir que tiene un gradiente que no es nulo. ¿Eso qué significa? Que en ese punto yo puedo hacerme la idea de que tengo la curva de indiferencia, ¿verdad? Y justo en ese punto voy a asumir que hay un gradiente que no es nulo, que eso obviamente significa que la función podría seguir creciendo. Entonces aquí tengo el gradiente de u justo en ese punto, x bar. Y vamos a asumir que ese punto es fijo. ¿Ya? Entonces ese punto no se va a mover. Ahora, no sé si se acuerdan, pero nosotros en alguna clase vimos que por el teorema de la función implícita, o sea, era cuando yo quería sacar la pendiente de la curva sin ver la ecuación de la curva, nosotros demostramos que este gradiente es perpendicular a la dirección tangente. ¿Sí? Entonces nosotros ya demostramos eso y por tanto, ¿qué puedo decir? Que aquí yo puedo trazar la dirección en otro color, ¿ya? Pero aquí yo puedo trazar la dirección que es tangente, ¿verdad? Y se supone que el ángulo que se va a formar entre esos dos debería ser un ángulo recto, o sea, son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, en eso creo que estamos de acuerdo. ¿Ok? Entonces, esta dirección tangente, ¿sí? Esta dirección tangente, eh, la puedo construir, fíjense, escogiendo un punto X. Este va a quedar libre. O sea, este X se puede mover a lo largo de esta recta. ¿Ya? ¿De acuerdo? El X barra no, el X barra es fijo. Este X se puede mover. ¿Ya? Ahora, si yo tengo que esta dirección, o sea, este gradiente, es perpendicular a esta dirección tangente, entonces, ¿qué propiedad se cumple? Por propiedad de los vectores. El gradiente de la función de utilidad en ese punto, ¿verdad? Si yo le saco el producto punto entre ese gradiente y la dirección tangente, debería ser nulo. Punto. ¿Y cuál es la dirección tangente? A ver, movamos esto un poquito más. Pues fíjense que la dirección tangente estaría dada por este vector,
No sé si se acuerdan que era justamente x menos x bar. Sería este vector que está así, ¿no? Sí, entonces sería este vector, que ese vector, sí, vendría a estar dado por la diferencia entre x menos x bar. Este vector de acá. Eso ya lo vimos antes, ¿no? O sea, eso ya lo conversamos. Y eso tiene que ser igual a cero. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, miren, cualquier x que yo escoja, el que sea, si está sobre la dirección de esa tangente, va a cumplir esta igualdad. Entonces, esta igualdad la voy a tomar como restricción. ¿Sí? Esta igualdad la voy a tomar como una restricción. Entonces, planteamos el siguiente problema. Digamos que yo quiero escoger la x, que se mueve aquí en esta dirección, que maximiza esta función. ¿Dónde debería caer la x que maximiza la función de utilidad? X barra. ¿Y por qué debería ser X barra? Entonces podemos imaginarnos el mismo gráfico, un poquito más limpio. Sí, vamos a imaginarnos el gráfico un poquito más limpio. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes imaginan, aquí yo puedo hacer, vamos a hacerlo primero de forma visual, ¿no? Para entenderle bien el problema. Pues yo aquí podría hacer todo un mapa de curvas de indiferencia. Ah, ¿verdad? Ya. ¿Cuáles son los elementos del conjunto de contorno superior? Este es de acá, ¿verdad? Por definición, ¿qué tenemos en esas canastas? O sea, aquí está un poco más fácil de escribir, ¿no? O sea, aquí en todo ese conjunto, todo eso que está ahí, ¿qué es? Es el conjunto de todas las X, tales que X son al menos tan preferidas con respecto a X bar. ¿Están de acuerdo? Ese sería el conjunto del contorno superior. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo paso una recta tangente y este conjunto, ¿de acuerdo? Es estrictamente es convexo. O sea, en pocas palabras, si la función de utilidad es cuasi cóncava, que era equivalente a decir que las preferencias son convexas, que era lo mismo que decir que el conjunto de contorno superior, este conjunto es acá, conjunto convexo. ¿Qué era eso de conjunto convexo? Que si yo tomaba dos puntos, ¿verdad? La combinación lineal queda, bueno, la combinación convexa o combinación lineal queda dentro del mismo conjunto, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo sé que el conjunto que está acá va a cumplir esas propiedades, ¿cuál es el único punto que puede pasar sobre la tangente que maximiza la función de utilidad? X bar. ¿Por qué? Vamos a ver X bar para acá. ¿Qué pasaría si es que tuviera otro punto que no fuera X bar? Entonces pueden imaginarse que trazamos otra curva de indiferencia por debajo. ¿Qué pasa en los puntos que le cortan por debajo a esa recta tangente? Por ejemplo, este punto. Este punto que estoy señalando ahorita, ¿tiene más utilidad o menos utilidad que el X bar? Menos. Porque ¿cuáles son los puntos que tienen utilidad igual o superior? Solo los del conjunto que está en amarillo, los del contorno superior. En cambio, este punto que estamos viendo no puede ser el más alto. El de acá tampoco. O sea, ¿cuál es el único punto que puede maximizar la función de utilidad? En esta, sobre esta recta, ¿no? O sea, manteniéndome en la recta roja. El X bar, justo el que hace tangencia. Borramos. Déjame verificar. Ya. Entonces, todo esto para decir qué cosa. Entonces, todo esto para decir, compas, que si es que la función es cuasi cóncava, entonces la maximización sobre esta recta solo se logra en X bar. ¿Cómo pongo eso en términos de un problema de maximización? Que si yo hago la maximización de la función de utilidad, ¿de acuerdo? En X, en este caso sería el elemento de R2, sujeto a la restricción. ¿Cuál es mi restricción? ¿Qué habíamos dicho antes? Que la restricción es que nos ubicamos en la dirección tangente. ¿Cómo veo la dirección tangente? Con lo que pusimos de acá. El gradiente de U en X barra, ese gradiente no se va a mover, se queda fijo. Es este gradiente que está bacano, se queda fijo. ¿Y qué es lo que se va a mover? Punto. Pongamos en otro color, ¿ya? Si quieren.
Esta x es la que se va a mover, ¿no? X menos x barra tiene que ser igual a 0. Y de hecho, permítanme también ponerle con rojo acá y acá. Ya, entonces ese es el problema, miren. El problema básicamente entonces, ¿qué me dice? Quiero maximizar la función de utilidad. O sea, quiero buscar el nivel más alto de utilidad. Sujeto a la restricción, primero de que el gradiente se queda fijo. O sea, me quedo fijo en ese punto. Y en ese punto, que tiene un vector gradiente que se queda fijo, que no se va a mover, delta U de x barra, me estoy moviendo en la dirección tangente. ¿Cuál es la dirección tangente? La dirección en donde, si yo hago el producto punto del vector que resulta de ese punto, de ese punto que yo debo elegir, menos el punto de referencia, es perpendicular, o sea, ortogonal al gradiente. O sea, el producto punto entre estos dos sale cero. Y si se fijan, ese sí es un problema que podemos resolver. Pues no sé, antes de ponernos a resolver, si se cachó el problema de maximización. O sea, si tengan ahí alguna duda. Creo que sí es mecánico, pero esta es la parte que me interesa que se vea, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no? Si es que esto es cuasi cóncavo, esta maximización, ¿dónde me va a dar la respuesta? En X bar, porque es el único punto que me da la utilidad más alta. Cualquier otro punto de esa recta roja que me va a dar, utilidades más bajas. Entonces, con eso yo ya sé que esta región es cuasi cóncava. Entonces, ¿cómo resolvemos esto, compas? ¿Qué problema es? Un problema con una restricción de igualdad. Entonces, construimos la función lagrangiana, sería la función objetivo, menos un solo multiplicador de Lagrange, ¿no? Menos lambda 1 por, y creo que mejor lo escribo acá abajo para que tenga el espacio. Ya. Entonces, ¿cuál es aquí G1? La única restricción que hay, ¿no? O sea, sería todo eso que está aquí, ¿no? Todo esto de acá sería G1. Entonces sería el gradiente de U X barra, producto punto, por X. Este lo voy a poner en rojo para no confundirnos, ¿no? El X barra es una constante, por si acaso, ¿no? Estamos eligiendo en la X en rojo. O sea, esa es la que se puede mover para encontrar la maximización. Menos X barra, menos cero, ya. Como está igualada a cero, este sería el C1, pero es lo de menos, ya. Listo. Entonces, este es un problema de maximización con una restricción de igualdad. Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? A ver, por si acaso todo lo que estoy diciendo está acá también, ¿no? Sí, entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Si yo hago saco el gradiente de esta L, ¿le saqué general o con respecto a X? Vámonos con respecto a X, ¿ya? ¿Cómo sería si saco el gradiente con respecto a X? Ahí en los apuntes les puse ya la respuesta general, pero aquí hagámoslo un poquito paso a paso. O sea, quiero hacer el gradiente con respecto a X. Recuerden que eso es como sacarle la derivada con respecto a X. Son vectores, pero al final es la misma idea. Entonces, ¿cómo quedaría el gradiente con respecto a X de L? ¿Quién depende de X? De hecho, pongamos el X en rojo. Entonces, ¿quién depende aquí de X? La utilidad. Entonces tendríamos... Yo tengo el gradiente, pongamos en rojo. Dije rojo. Ya. Pues sería el gradiente con respecto a X de la función de utilidad, ¿verdad? ¿Qué más? Menos... Esto es una constante, ¿no? O sea, esto de negro es una constante y el lambda 1 es constante. Este x bar es una constante que está restando, no me interesa. Entonces, ¿qué va a quedar cuando haga la derivada? O sea, me va a quedar la constante, ¿verdad? La constante sale, ¿no? Lambda 1, gradiente u, x barra. ¿Y qué más? Por el 1. ¿Se imaginan que es como si fuera la derivada respecto a x, ¿no? Entonces sería con respecto a x, que saldría 1. Entonces esta sería la solución. Y esto que tengo que igualarle. Como es condición de primer orden, tengo que igualarle a 0. Entonces, ¿qué me va a dar como resultado? Este gradiente de la función, ¿verdad? De u con respecto a esta x, debe ser igual a lambda 1. Bueno, todo lo que está acá en lambda 1 por este gradiente. Entonces, creo que está un poco obvio cuál es la solución, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la solución para que la igualdad se cumpla? O sea, la única opción es la que pueden ver ahí en los apuntes, ¿no? O sea, lambda tiene que ser 1 y el x tiene que ser x bar. Entonces, con eso, ¿qué he logrado? He logrado probar que ese x barra es un punto crítico de la función. Todavía no sé que sea un máximo o un mínimo. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque para ver máximo o mínimo tenemos que ver matriz hessiana.
Ya, entonces eso es lo que tengo hasta acá. Entonces hasta aquí, lambda 1 va a ser igual a 1 y x estrella va a ser igual a x barra. Vamos con la condición de, bueno, cualificación de restricción. ¿Cuál es aquí la restricción? ¿Dónde está la restricción? Ya. Esta sería la restricción, ¿no? Sí. En este caso, para que la restricción cualifique, ¿qué tendríamos que ver? Que este gradiente de ux barra, si están de acuerdo que este le está multiplicando a x, ¿no? Eso sería como los numeritos que le multiplican a x, como los precios, p por x. Entonces, si quiero que la restricción cualifique, ¿qué necesito? Simplemente necesito asumir que este gradiente no es cero. Bien. Entonces, eso sí creo que lo puse acá. No creo que puse la cualificación de restricciones. No. Pero bueno, esa sería la cualificación de restricciones. O sea, simplemente que este gradiente que le acompaña al x no sea un gradiente nulo. Y ahora sí lo que más nos interesa. Vamos con la hessiana. Entonces, ¿cómo sería la matriz hessiana de esto de acá? Hessiana bordeada de una vez, ¿no? Hessiana bordeada. Por toda la teoría que hemos visto, la hessiana bordeada tenía una estructura que es bien estándar. Tengo aquí el cero, tengo aquí el gradiente con respecto a x de quién? De la restricción. Pero ¿cuál es la restricción? Escribamos la restricción, ya. O sea, gradiente con respecto a x de la restricción. La restricción era todo esto que está acá, ¿no? Igualada a cero, pues ya. Es la restricción. De hecho, antes de hacerle matriz para que no se me haga tan feo, saquemos este gradiente. ¿Cuánto es este gradiente? Entonces, este gradiente, si se fijan, compas, por eso los colores. Todo lo que está en negro es constante. Entonces, ¿cuánto sería ese gradiente? Si esto es constante, sale. Entonces, todo esto de aquí no afecta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto es una constante que está restando. Entonces, al hacer la derivada se hace cero. Entonces, ¿qué me va a quedar? Sería esta constante que sale y solo sería el gradiente de x con respecto a x, pero eso es uno. Entonces, todo este gradiente que se reduce al gradiente de la función de utilidad en ese punto. Entonces, cuando construyo la matriz hessiana bordeada, ahora sí, ¿qué me va a quedar? El cero, la gradiente de ux barra transpuesta, otra vez el gradiente de ux barra, ¿y qué va a quedar aquí en la mitad? Ok, bueno, en la mitad de en esta esquina. Ya, entonces aquí estamos. Entonces aquí vendrían las segundas derivadas de la función lagrangiana, ¿verdad? Las segundas derivadas de la función lagrangiana. Aquí sí les pido más intuición que otra cosa, para no complicarnos con la simbología nada más. ¿Están de acuerdo que esto es lineal? Más allá de lo que sea, esto es lineal, porque simplemente es un producto a punto y estas son constantes por x, es lineal. Cuando le saque las segundas derivadas, ¿qué va a pasar con toda esta parte? Si es lineal. Se anula. Se anula. Entonces, las segundas derivadas de quién va a quedar? Solo de la función u. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando yo saque las segundas derivadas, todo este tramo se va a eliminar porque es lineal, o sea, son unos numeritos por x. Entonces, lo único que va a quedar es este ux. Pues, cuando saque la segunda derivada, va a ser simplemente las segundas derivadas de u, y eso es la matriz hessiana de u. Y ya quedó armada la matriz hessiana bordeada. ¿Qué es la que está aquí, no? O sea, aquí está, sino que aquí no puse la explicación, sino que de golpe está la respuesta, ¿no? Entonces, esta sería la matriz hessiana bordeada en este ejemplo. La matriz hessiana bordeada de u. En este caso hay un solo pequeño sólico, una sola Una variable. sola restricción. Ujú. Sí, sí, no sería un cero matriz, ¿no? Pero en este caso solo es un cero porque hay una sola restricción. Ya, pues recapitulemos un poco antes de llegar a la respuesta, compas. Entonces, a ver, O G1 igual a C. sí, un solo G1 igual a C. Ya, entonces, a ver, antes de continuar, recapitulemos un poco porque no hay que olvidarse que el problema era entender cuándo es cuasi cóncava esta vaina, ¿no? Entonces, ese era nuestro objetivo, saber que la función de utilidad es cuasi cóncava. Cuando es cuasi cóncava, habíamos dicho, cuando este conjunto es convexo, o sea, cuando tomo dos puntos y la combinación lineal me da un resultado que también queda en el conjunto. Pero no es cualquier conjunto, es el conjunto de las X, al menos tan preferidas a una X de referencia. Ya.
Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Ok, si la función es cuasi cóncava y cumple con eso, cuando yo le trazo aquí la tangente, el único punto que alcanza máxima utilidad debería ser el punto de tangencia. Ningún otro punto, porque en otros puntos, ¿qué pasa? Tengo curvas de indiferencia que están más abajo. Y eso incumple la cuasi concavidad. Y una cóncava específica, estrictamente cóncava, Estrictamente cuasi cóncava. Porque la, básico. porque la concavidad es más bien en el tercer eje, ¿no? Claro, o sea, lo que yo dibujé siendo estrictos es la estrictamente cuasi cóncava. Entonces, si es que no quisiera que sea estricta, tendría que haber hecho aquí todo un plano de cruce, ¿no? Pero igual, funciona el mismo razonamiento. Ya, entonces, porque, de hecho, aquí tengo el gráfico, mira. Más arribita, aquí. Entonces, ¿qué hubiera pasado si es que era cuasi cóncava, pero no estrictamente cuasi cóncava? Tenía la recta, tangente, sigue siendo tangente, ¿no? Sigue siendo tangente. ¿Y qué pasa si trazamos otra curva de indiferencia? Lo mismo. Estos puntos que quedan igualmente tendrían utilidad más baja. Entonces, los únicos puntos que maximizan serían los puntos que quedan justo sobre este tramo. Entonces, el mismo razonamiento aplica. Listo. Entonces, ¿cuál es el problema de maximización? Quiero encontrar la máxima utilidad con la restricción de que me estoy moviendo solo en la dirección tangente. ¿Cómo defino la dirección tangente? Cojo y saco el gradiente en ese punto, que es fijo, es una constante, porque el x barra es constante, y le hago el producto punto con el vector que surge cuando escojo una x y comparo respecto a x bar. Entonces, este vector, digamos, x menos x bar. Ese vector es perpendicular a este otro vector. Entonces, el producto punto es cero. Y ahí empezaba el problema. Entonces, no confundir, ¿no? X bar está fijo, es un punto quieto. Estoy moviéndome en la otra X, la roja, que es la que estoy usando para la maximización. Entonces, hacemos las condiciones de primer orden. Esto ya es más mecánico. Hacemos el lagrangiano, igualamos a cero y verificamos que entonces X en efecto tiene que ser X barra y comprobamos que X barra es punto crítico. Todavía no sabemos si maximiza, pero es punto crítico. Luego queremos sacar la matriz hessiana de este lagrangiano. Para ello, primero hemos dicho, a ver, como sé que esa matriz hessiana va a tener unos gradientes, sacamos primero el gradiente de la restricción. Al sacar el gradiente de la restricción, ¿qué veo? ¿Qué sería el gradiente con respecto a x de toda esta expresión? Que es la restricción que dijimos antes, la dirección tangente. Todo lo que está en color negro es constante, no me interesa. Esto de aquí es una constante, sale. Y me quedaría el gradiente con respecto a x de x, que es el rojo, ¿no? Y eso se vuelve 1. Entonces queda solamente esto. Entonces ese es el gradiente que pongo en la matriz hessiana bordeada, en la fila, transpuesto, y en la columna. Y me falta ver qué va acá. Entonces digo, ok, aquí van las segundas derivadas de L. Pero ¿cuál es el lío? Este tramo es una función lineal. Es un producto a puntos. Entonces aquí son unas constantes multiplicadas por X. Cuando saque segunda derivada, todo esto se anula y solo me va a quedar las segundas derivadas de U. Pero las segundas derivadas de U son la matriz hessiana de U. En resumen, esta matriz hessiana bordeada que debo analizar para ver si es que el U X barra maximiza, depende solo de la función U en ese punto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque de hecho esto tengo que evaluar en X bar, porque X bar es el punto crítico. ¿Ya? Conclusión. Si la función es cuasi cóncava, ¿cuándo sucederá? Si la matriz HB cumple las condiciones que nosotros ya hemos aprendido para que este punto x igual a x barra sea maximizador, las de Simon y Bloom. Ejemplo, ¿no? Si tengo yo el caso con L igual 2, ¿verdad? La función es cuasi cóncava si este determinante es positivo. Hagan este rollo. O en el caso L igual 3, si la primera menor principal, bueno, la menor principal de orden 2 es positiva y el otro determinante es negativo. Cosas que hemos visto antes. Ya, entonces ojo, no estoy diciendo que esto es lo que hay que hacer, no. ¿Qué estoy tratando de decir, compas? Que si, digamos, en un ejemplo me dicen, a ver, supone que tienes un consumidor y voy a asumir que el consumidor tiene preferencias convexas. ¿Qué debo intuir yo? Si pongamos acá, me dicen, a ver, imagínate que hay un consumidor. Quiero analizar a este consumidor. Vamos a asumir que este consumidor dice, ok, si me dan dos opciones, X y X', la combinación de entre estas dos, la X segunda, no es peor que las extremas. Eso significaba preferencias
convexas. Entonces, primero, en términos instrumentales, preferencias convexas en qué se transforman en la función de utilidad cuasi cóncava. ¿Están de acuerdo? Pero para que sea cuasi cóncava, ¿qué debería pasar? Para que sea cuasi cóncava, entonces el X barra cumple. ¿Qué cumple? El problema que acabamos de ver. O sea, el X barra cumple la maximización de la función de utilidad sujeto a este gradiente de Ux barra punto X menos X barra igual a cero. ¿Ya? O sea, en otras palabras, cumple que esta matriz hessiana bordeada verifica las condiciones. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, ¿qué me están diciendo? Si me dicen en un problema de maximización, el consumidor tiene preferencias convexas. ¿Qué me están diciendo en otras palabras? Que la función de utilidad es cuasi cóncava. ¿Y qué me están diciendo en otras palabras? Que el X barra, cualquier X barra que esté en la curva de indiferencia, cumple este problema de maximización. Pero eso entonces, ¿qué significa? Que cualquier punto X barra cumple con que la matriz hessiana bordeada verifica las condiciones. Conclusión, ¿necesito analizar la matriz hessiana bordeada? Echarle bien este punto nos va a evitar hacer la matriz hessiana bordeada, ¿no? X1, X2. Lo vale, por eso digo, lo vale. A ver, estamos ahí, ¿no? Va de 9. Entonces aquí tienen X barra. Ya. Entonces imaginemos que tengo un individuo. Me dicen, este individuo tiene preferencias convexas. Si tiene preferencias convexas, eso significa función de utilidad cuasicóncava. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Entonces tengo esta rata de acá. Lo que acabamos de hacer dice, ok, si esto va a ser cuasicóncavo, necesariamente ese X barra cumple el problema de maximización que acabamos de ver. O sea, cumple que cuando trazo aquí una tangente, X barra es el único punto o el único conjunto de puntos, también podría ser. Pero para no complicar, el único punto que maximiza esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, a ver, Sí. conjunto. Ahí es cuando es. Ahí es cuando es cuasi cóncava, pero no estrictamente. Así es. Sí, por eso lo dije. Ya lo tenía en mente. Entonces, para simplificar, asumiendo que solo hacemos este caso. Entonces, X barra es un punto que cumple esta maximización. Pero si ya cumple, ojo, estoy diciendo que ya cumple. Si yo ya sé que cumple, ¿qué debe cumplir? La condición de segundo orden. ¿Y cuál es la condición de segundo orden? Que esta matriz hessiana bordeada verifica las condiciones que necesitamos. Entonces pregunta, si alguien de entrada me dice, asume un consumidor con preferencias convexas, ¿necesito analizar las condiciones de segundo orden? No, porque ¿qué me están diciendo? Que ya cumple, solo que me lo están diciendo en otro lenguaje. O sea, en pocas palabras, asumir que tienes individuos que cuando combinan opciones no se sienten peor, solo asumir eso te evita hacer todito el trámite de la matriz hessiana bordeada que aprendimos en estas clases. ¿Qué les parece? Ahí es cuando uno le coge cariño a los supuestos. Uno siempre dice los supuestos que odiamos, que son poco realistas, todo, pero miren este supuesto, ¿no? O sea, entonces en vez de hacer toda esta lata que hemos aprendido de optimización, ¿qué toca hacer? Asumes individuos con preferencias convexas, o sea, asumo individuos que cuando tienen dos opciones extremas, la combinación no es peor. Si asumo solo eso, me evito todas las condiciones de segundo orden y eso es lo que hace que cuando hemos hecho ejercicios, o ustedes hayan hecho ejercicios, no se ponían a estudiar segundo orden. Era porque estaba asumiéndose este supuesto. ¿Qué les parece? No sé, pero ahora ya me cayó bien el supuesto. Pero miren entonces, miren el reto, ¿no? Entonces ya está, o sea, ya sabes, cuando te pongan un problema y si dice el problema, asumo un individuo con preferencias convexas, se acabó, no hay condición de segundo orden. Pero el reto es entonces qué pasa con individuos que no tienen las preferencias convexas. ¿Sí me cachan? Ahí está el reto. O sea, ¿qué pasa si tengo un individuo? Pero este es un individuo que si le pongo dos extremos, X y X', haces la combinación y el individuo dice, no, la combinación está peor, ¿no? O sea, en pocas palabras, este individuo coge y dice, no, X es preferible estrictamente a X segunda y X' es estrictamente preferida a X segunda. Entonces, ¿qué pasa? Si este individuo no tiene preferencias convexas,
¿Ahí qué toca hacer? Ahí sí te toca meterte a estudiar condición de segundo orden. Porque ¿cómo sería en este caso para este individuo el problema? ¿Cómo se vería gráficamente? Entonces ahí sí sería un individuo en donde tienes x1, x2 y tu función de utilidad. Puede ser varios tipos, ¿no? Supongamos que es algo así, más exagerado. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Digamos que yo tengo la tangencia por acá. Quiero que se vea así bien. Ya. Entonces, ¿qué está pasando aquí en este punto? Es un individuo que tiene esta función de utilidad media rara, ¿verdad? Esta función es cuasi cóncava. Resulta que no, porque puedo escoger dos puntos, ¿verdad? Escojo estos dos puntos y resulta que entre esos dos puntos, la combinación me da utilidades que son peores. Entonces, si pasa eso, ya solo con que pase eso, resulta que tengo que evaluar condiciones de segundo orden. Y de hecho, tendría que evaluar en cuántos puntos. En dos puntos, por la forma específica que puse en este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Condición de segundo orden en ese punto y condición de segundo orden en ese punto. Pero para considerar todo este análisis, habíamos considerado inicialmente racionalidad. Seguimos en racionalidad. Claro, eso siempre. También, Convexidad. lo que pasa es que si es que no queda dentro, es un libro, vamos, ¿no? No, es que ahí sí volvemos al capítulo 1, ¿no? ¿Cuándo era racional? Sí, por eso los ortodoxos lo piensan en todo, compa. Solo hay dos cosas, completitud y transitividad. O sea, por todo lado esto está armado, ¿no? Entonces, este tranquilamente puede ser un individuo racional, solo que no le gusta combinar ciertas opciones. Entonces, si es un individuo racional que no le gusta combinar ciertas opciones y tiene preferencias continuas, ¿qué era eso de continuas? ¿Se acuerdan? El borde también cuenta. Entonces, tranquilamente se le puede plantear una función de utilidad, solo que sería una función de utilidad media rara, y ahí sí tocaría estudiar condiciones de segundo orden en cada punto. En fin, compas, ¿qué les pareció? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces ya ven que cuando lean un párrafo y digan, se supone tal cosa, ya ven que no es tan inocente, ¿no? Toda la teoría de caso. Toda una teoría detrás. Eso es el doctorado. Darse cuenta que en un supuesto puede estar toda una teoría detrás. En fin, sí, creo que podemos dejar hasta ahí el video.